Bueno, ya llegó Martín Lustó. Martín, gracias por venir, sobre todo en el Día del Padre. Feliz Día del Padre. Feliz Día del Padre para vos y para toda la audiencia. Bueno, igualmente, con Martín más de una vez hablamos de lo que significa el concepto feudo, independientemente de la abstracción, que uno dice feudo y no significa, y no termina de entender qué. Esto es un feudo y vamos a seguir hablando con Martín ahora mismo. ¿Te acordás, Martín, que una vez hablamos de feudo y que vos decías que el problema de los feudos y de las reelecciones eternas es que se desvían en autoritarismo, bueno, en lo que todos vemos en muchas provincias, ¿no? Bueno, en un feudo alguien tiene un territorio, es el señor del feudo, es el señor feudal, es dueño de la tierra, es dueño de los recursos y es dueño de la vida de aquellos que están atados a la tierra. En ese momento era por la fuerza del poder bélico, ¿sí? Ahora no debería ser así, ¿por qué? Porque lo que detentan estos señores feudales es el poder del Estado, es el poder de un colectivo que creamos todos, que se llama Estado, que tiene el deber de brindar bienes y servicios a los ciudadanos. A medida que vos te eternizás, que modificás la Constitución, que modificás las reglas electorales, que entonces vas acumulando poder, sos el jefe de la policía, in eternum, el jefe de la justicia, in eternum, el jefe de desarrollo social, in eternum. Y creo que lo que se ve acá es no solamente que el que está en el poder y se eterniza, detenta y usa al Estado como si fuera de él, sino que además habilita y cede poderes del Estado a otros que crean un Estado paralelo. Claro, claro. Y que esos que tienen un Estado paralelo creen que tienen la misma impunidad delegada de aquel que se los da. ¿Le podemos mostrar, Martín, si lo tenemos ahí? No sé si lo mostró, pero es en la línea de lo que está diciendo Martín. No sé si lo mostró, si lo mostramos de acá, si lo mostró Luis Gasulla. El estado WhatsApp del jefe de policía dice, vamos, Coqui. No sé, es como si en la ciudad de Buenos Aires, vos vas a competir para ser jefe de la ciudad de Buenos Aires. Es como si en la ciudad de Buenos Aires el jefe de policía pusiera, no sé, vamos Jorge Macri o vamos Martín Lustó, ¿no? Este es el estado de WhatsApp del jefe de policía de Chaco. Bueno, por eso yo insisto Esta es la confusión, ¿no? Bueno, esa es la confusión de aquellos que, eternizándose, van haciéndose dueños del Estado y, entre otras cosas, lo distribuyen como quieren, castigan a los enemigos o adversarios, premian a los amigos, crean estados paralelos. Tienen, y ahí es importante la irrupción cuando los casos son muy grandes, como este, que rebalsan todo por la atrocidad, por el estremecimiento que genera, que aparecen los medios nacionales, porque si no también tienen controlados los medios locales. Imagínense lo que es vivir y ser víctima, porque no es solamente en este caso en Chaco, ha habido en otros casos, hay madres del silencio, víctimas de abuso, de violencia del Estado en un montón de lugares distintos. Imagínense lo que es vivir bajo ese sistema, donde finalmente alguien tiene propiedad de las cosas que me afectan a mí y puede determinar absolutamente cómo esas cosas me afectan. Otra vez, si recibo en una dádiva, si mi hijo puede no ir a una escuela, si mi hijo está seguro o si la policía abusa, si lo encubro, o hijos del poder del Estado que hacen exactamente lo mismo. Bueno, y es una realidad. Por eso Catamarca en 1990 y Milagro Sala durante muchos años en Jujuy, ¿no? En Jujuy, sí. Por eso a mí me parece que es muy importante, a pesar de que a veces lo pasemos por alto, cuando la Corte Suprema dice no se puede jugar con la Constitución en las provincias. No puede ser que las cosas sean al límite. Entre otras cosas, porque este es un país que es una federación. En la federación algunos distritos ceden recursos a otros para igualar, pero es para igualar lo que se le da a los ciudadanos. Es para que un argentino, no importa dónde nace, tenga el mismo acceso a educación, a salud, a seguridad, a justicia. No es para que, no hacemos esfuerzo de solidaridad para que alguien se lo apropie y cuando tiene el Estado y tiene el poder y tiene el dinero, reforma la Constitución, el sistema electoral, se apropia del Estado. Ahora vamos a hablar de la ciudad de Buenos Aires, pero hablando de Jujuy y de Milagro Sala, que por cierto hubo una justicia independiente que tuvo lo que hay que tener para meter la presa y un impulso político que no protegió a Milagro Sala, fíjate lo que está pasando en la provincia de Jujuy. Me pones, ¿qué es el tuit de Gerardo Morales, no? Pongamos primero el tuit de Gerardo Morales, porque es muy importante lo que está pasando ahora. Dale. Ahí está. Gerardo Morales, señor ministro de Gobierno al Frente de Todos, Catopodi, ¿a usted le parece que esto es pacífico? Porque le estaba respondiendo a Catopodi, ¿no?
mire algunos antecedentes de los pacíficos manifestantes. Creo que estaban hablando de manifestantes vinculados con Cetera, ¿no? Y con otros. Decía que eran indecentes. Dice, tentativa de robo, robo en banda, expediente judicial, hacer entrega provisoria de una robo en poblado y en banda, violación de domicilio, infracción de estupefacientes, etcétera, etcétera. ¿Y ahora qué es lo que vamos a ver, Matías? Fíjate el video, el mismo video que subió Gerardo Morales. ¿Eso qué es? Somos los manifestantes ahora mismo, ¿no? Tirándole piedras a la policía. Esto pasó ayer. Esto pacífico no es, ¿no? Y sabés, Martín, vos debés estar enterado. Parece que van a viajar el secretario de Derechos Humanos, Pietragala. Ya viajó a sostener que el problema, la violencia y la represión está en Jujuy de parte de las autoridades. Y no esto, ¿no? Un poco para desviar el tema también, supongo, del Chaco, no sé. Sí, a ver, como vos decías recién, Milagros Sala está presa con prisión confirmada por la propia Corte Suprema. Y creo que un día lo escuché a Gerardo Morales y que creo que tiene razón, decir que en Jujuy el peronismo le había hecho creer a los jujeños que la provincia era inviable y que tan inviable era para ser gobernada que en un momento otra vez, igual que en Chaco, le dieron una parte, le entregaron una parte del Estado a Milagros Sala. Y que eso se revirtió en los años, y que la verdad que Jujuy funciona mejor, pasó de tener déficit a tener superávit. La reforma constitucional, entre otras cosas, limita las reelecciones indefinidas, saca los fueros. Es decir, lo contrario de lo que estábamos viendo recién. Ahora, es curioso, ¿no? Siempre no escuché al secretario de Derechos Humanos manifestarse mucho, ni apresuradamente, ni preocuparse por la situación en Chaco. Tardaron un montón. Ahora vamos a volver al Chaco, pero este es el video de presentación de por qué querés ser jefe de gobierno en la ciudad, ¿no? Luis, si hay más información sobre el Chaco o si están moviéndose los votos, por favor, que me están avisando y me están escribiendo mucho, pero este es el video de Martín Lustó planteando por qué quiere ser jefe de gobierno en la ciudad. Vamos. En mi vida fui muchas cosas. Docente, dueño de una pyme, senador. En realidad, soy alguien persiguiendo una idea. La de un país distinto. Y eso siempre me hizo pensar en mi ciudad, donde nací, crecí y viví toda la vida. Ustedes saben que quiero gobernar Buenos Aires. En 2015 contamos qué es lo que estaba bien, qué no y qué se podía seguir mejorando. Y junto a Horacio trabajamos para que muchas de esas cosas se pudieran llevar a cabo. En los últimos 15 años la ciudad se transformó mucho. Para seguir en ese camino, es necesario evolucionar, sumando nuevas ideas para resolver lo que todavía falta. Tengo la sensibilidad y el carácter para hacer una ciudad mejor para todos. Soy hijo, esposo, padre, un porteño más. Muy bien. Llevo a esta ciudad en mi corazón y tengo la ciudad con la que sueño en mi cabeza. Moderna e inclusiva. Segura y sustentable. Había un poco de viento, pero te peinaron, sí, parece. Era alto. Sí. Había un poco de viento, pero te peinaron. Ahora, no me peinaron, había viento. Había viento. Te pregunto derecho. Ciudad de Buenos Aires, ¿qué haces con los piquetes? Bueno, yo ya he explicado qué se hace con los piquetes. Porque yo escucho mucho que dicen los vamos a sacar, pero no dicen cuáles son los instrumentos que tiene la ciudad. No se puede permitir la ocupación del espacio público de esa manera, como muchas otras cosas, como habían desaparecido los manteros y hoy vuelven a aparecer. A los piquetes se los saca, la ciudad tiene 3 instrumentos muy importantes. Primero tiene que sancionar un código de convivencia nuevo, como hicieron Mendoza y Jujuy, para terminar con esto. ¿Código de convivencia? Sí, código de convivencia nuevo. Ahí no pueden estar, o lo sacan. Tienen que pedir permiso, tienen que pedir una autorización y si incumplen el parámetro que fue autorizado, hay una sanción que es un embargo. Por otro lado, lo otro que hay que hacer es penalizar a aquellos que van con chicos a los piquetes, porque si no la policía no puede actuar como corresponde. Es tremendo eso, Y en ¿no? tercer lugar, cada vez que hay una manifestación, vos lo sabés, se usan unidades de transporte que operan en la ciudad comercialmente. Y acá tenemos anillo digital, entonces cada sector que ayuda a que una manifestación ocurra fuera del código de convivencia, se multa a aquellos que ayudan. En el caso del transporte, por ejemplo, sacándoles el permiso para operar en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué haces con las obras públicas? ¿Qué hago con la ciudad de Buenos Aires? Tiene un buen método para la obra pública. Creo que tiene que tener, en muchos casos, otro tipo de foco para la obra pública. Nosotros tenemos una ciudad en donde se han hecho muchas cosas en muchos lados de la ciudad,
pero por otro lado, en el sur de la ciudad hace falta mucho más inversión pública para modificar el entorno. Si no, persiste la desigualdad. Y la verdad que la zona sur de la ciudad, Lugano, Soldati, Pompeya, se puede hacer mucha vivienda para alquilar y crear otra nueva subcentralidad. Vos viste, cuando salís por acá para el oeste, por el corredor de Holmberg, la ex autopista 3, cómo se modificó esa zona. Ese mismo modelo hay que llevarlo al sur para aumentar la cantidad de viviendas en alquiler y al microcentro, que puede ser un extraordinario barrio joven. ¿Podés meterte con una ley de alquileres desde la ciudad para mejorar el desastre que es la ley de alquileres nacional o no? No, la verdad que lo que hay que mejorar es la ley de alquileres nacional. Hay que derogarla, dicen algunos, ¿no? Sí, o derogarla, mejorar aquellas cosas que algunos advertimos en el debate que iban a funcionar mal. Por otro lado, creo que lo que sí puede haber es otro incentivo para que se construyan más viviendas de alquiler en los lugares donde hay menos hoy desarrollo, porque es cierto que como no hay crédito hipotecario, se invierte mucho en los lugares que ya son apetecibles. Eso genera muchas veces inconveniente en esos lugares y no se están usando instrumentos que se tienen para desarrollar otras zonas de la ciudad. Insisto, el sur y el microcentro. Vos pensás la cantidad de facultades y universidades que hay cerca, los medios de transporte, la infraestructura enterrada en telecomunicaciones. Ese puede ser un barrio joven y tecnológico. Educación. Bueno, educación, tenemos que volver a hacer que la educación pública sea la primera opción de las familias. Eso requiere varias cosas al mismo tiempo. En primer lugar, hoy, ¿sabés cuál es el principal predictor de cómo te va a ir en la escuela? No. ¿Cómo es tu familia? Si tu familia tiene plata o no, si padece cierta situación de infraestructura en la casa, si tus padres están educados, si tenés libros. Entonces, lo primero que hay que hacer es recuperar muy rápido la igualación temprano. Sala de 0 a 3, mucho hincapié en eso, en 4 y 5 empezar a alfabetizar. Y después tenemos que hacer, y la Ciudad de Buenos Aires ya lo está probando en una prueba piloto, fundamentalmente que se incremente la capacidad de lectura y comprensión de textos y de matemáticas. En lectura y comprensión de textos hay una prueba piloto que muestra que se trabajó con un modelo de Mendoza, y lo que hay que extender, que se puede elevar 50 y 70% la velocidad de la comprensión enseñando de otra manera. Y lo mismo pasa con matemáticas. Si un chico no sabe eso, y hoy hay diferencias en el país, no puede después estudiar historia, geografía, o química, o física, y entonces después se aburre. ¿Y es mucha pretensión plantear que las escuelas públicas de la ciudad sean bilingües o no? No, hay No, pero bilingües, pero... Hoy tenemos un problema con lo bilingüe que es, igual que en instrucción de las ciencias, es que nos faltan docentes. Nos faltan docentes para hacer formatos bilingües que satisfagan la necesidad del mundo bilingüe laboral. Y hay que trabajar mucho en eso. Las aplicaciones son lindas, pero no terminan de funcionar. Claro. Es decir, ¿vos usás aplicaciones para aprender idiomas? No. ¿Y tenés disponibles? Sí. Es difícil, ¿no? Es difícil. Se requiere otra cosa. Eso puede ser una tecnología que acompañe, que complemente, pero tiene que ser las escuelas. Es mejor el profe y la profe. Sí. Esto dijo Jorge Macri, ¿cuándo fue? El domingo pasado, ¿no? Acá en La Cornisa. Compartamos. ¿Qué le sobra a Martín Lustó? Le sobran espacios políticos. Ha estado en muchos lugares. Eso sobra. ¿Y qué le falta? No, dejamos el que le falta. Bueno, ¿qué opinas vos de lo que yo? A ver, primero, yo tuve 4 meses en un gobierno, hace 10 años que defiendo este espacio político. Fui diputado por la Ciudad de Buenos Aires, 2 veces senador por la Ciudad de Buenos Aires, fui candidato a jefe de gobierno. Cuando perdí en 2015, había hecho 32 propuestas. 28 propuestas las seguimos trabajando con el gobierno de Horacio, a pesar de que nosotros no éramos Juntos por el Cambio todavía, porque no lo querían hacer en la ciudad. Trabajamos desde la oposición en transformar cosas, la ley de seguridad, la historia clínica digital, el mapa del delito, el sistema único de denuncia, y lo trabajamos a pesar de que, otra vez, habíamos competido, habíamos perdido por poco. Después unificamos Juntos por el Cambio y fui candidato a senador con el primo de Jorge Macri, cuando Mauricio Macri fue candidato a presidente, y apoyando a Horacio, ganamos en primera vuelta. Entonces, me parece que hay una diferencia muy importante. Yo persigo transformaciones, gane o pierda. Quiero ver esta ciudad que tiene un método para hacer modificaciones urbanísticas, que tenga ese mismo método para hacer modificaciones que tengan que ver con la vida en comunidad, con la vida ciudadana. Lo que no hago es ser candidato por la provincia de Buenos Aires diputado y ser diputado una vez, 2 veces, 3 veces, perdón, 2 veces. Después, intendente Vicente López, intendente Vicente López, intendente Vicente López. Intentar ser gobernador y que me digan que no y entonces irme a otro distrito.
No persigo poder personal. Lo que persigo es transformar ciertas cosas de la Ciudad de Buenos Aires que se pueden seguir transformando. Gracias, Martín Lustó, por compartir con nosotros. Gracias a vos.